Creo que no se han acordado muchos de la promesa que les hice de continuar la segunda parte, pero nos tenemos que apurar porque si no lo vamos a perjudicar al doctor Llanos. ¿Ya? Vamos a empezar en un minutito. Ok. ¿Recuerdan esas diapositivas? ¿Pueden confirmarme si ven y escuchan? Sí, doctor, se ve y se escucha. Perfecto. El que tienen a la izquierda, se acordarán, es un linfoma folicular, ¿no? Típico. Y el de la derecha es un linfoma difuso. Esos son los dos patrones básicos de expresión arquitectónica de los linfomas. Uno puede ser folicular, ven ustedes la formación de folículos, ¿sí? Folículos más o menos semejantes unos a otros, cuyo centro germinal no tiene maduración, datos de maduración, no tiene macrófagos con cuerpos tingibles en el citoplasma, está poblado por una población única, uniforme de células, por eso es una proliferación monoclonal. Los mantos, si bien se pueden advertir, son poco netos, no es como en la hiperplasia folicular o en el ganglio linfático normal, ¿sí? Eso es lo que caracteriza a los linfomas, ¿sí? Y si pudiéramos ver totalmente la cápsula, veríamos que en general se rompe la cápsula y compromete algo parecido a lo que se ve aquí, el tejido conjuntivo fibroadiposo vecino. Aquí no vemos, a la derecha no vemos folículos, vemos una proliferación también monótona de células, pero con un patrón difuso, ¿sí? Entonces, esas son las dos más frecuentes disposiciones arquitecturales de los linfomas no Hodgkin. Y la otra característica que hemos mencionado en la anterior clase es que pueden ser de células pequeñas o de células grandes, ¿no? Y en general, las de células pequeñas tienen un curso clínico indolente y las de células grandes tienen un curso clínico agresivo, ¿sí? Sin embargo, habíamos visto que un alto por ciento de los linfomas de células pequeñas no se curan, sino que invariablemente progresan hasta matar al individuo. Claro que el pronóstico ha mejorado muchísimo con el advenimiento de nuevas terapias inmunológicas, ¿no? Y en cambio, como decíamos, los linfomas de células grandes que sin tratamiento son extraordinariamente agresivos, con el tratamiento actual tienen una tasa de curación de entre el 50 a 60%, ¿sí? Muy bien, ahora vamos a hablar, esos son los patrones generales, la introducción que hicimos en la anterior clase sobre los linfomas no Hodgkin. Y ahora vamos a hablar de los más importantes. Vamos a empezar según la clasificación de la OMS, ¿no? Vamos a empezar por los linfomas precursores de células B y T, o sea, de células inmaduras, ¿no? Estos son las neoplasias linfoides más frecuentes en niños y se pueden expresar como leucemias, o sea, con afectación de la médula ósea y eventualmente de la sangre periférica,
y entonces los llamaremos leucemias linfoblásticas agudas, o pueden comprometer órganos sólidos, ganglios linfáticos fundamentalmente, y entonces los llamaremos como linfomas, ¿ya? En general vamos a decir linfomas linfoblásticos. Y si son B, diremos linfomas linfoblásticos B, o si son T, linfomas linfoblásticos T, ¿sí? Son tumores muy agresivos que se presentan con síntomas en general por el compromiso medular, sobre todo en las que tienen carácter leucémico, con fallo medular, y como consecuencia del fallo medular, una disminución de la hematopoiesis, de la eritropoiesis en particular, de la leucopoiesis, etcétera, ¿no? O pueden manifestarse como una masa de rápido crecimiento que puede ser ganglionar o extraganglionar, ¿sí? En ambos casos, el inicio clínico es abrupto, tempestuoso, se acompaña de estos signos clásicos y síntomas: fatiga, que es secundaria a la anemia, fiebre por la neutropenia, las hemorragias por la trombocitopenia. Esto es por afectación medular con una hematopoiesis ineficiente, ¿no? Dolor e hipersensibilidad ósea por la expansión medular debido al infiltrado leucémico de estas células y estiramiento del subperiósteo. Linfadenopatías generalizadas, sobre todo cuando hablamos de linfomas, ¿no? Como linfadenopatías generalizadas, compromiso del vaso, esplenomegalia, y a veces del testículo, con hipertrofia testicular. Y claro, cuando hay compromiso neurológico, hay cefalea, vómitos, parálisis nervioso, diseminación meningia, ¿sí? La única manera de diagnosticar es con un estudio de líquido cefalorraquídeo para confirmar la presencia de la permeación de estas células hacia las meninges, ¿no? Las células tumorales contienen en estos casos lesiones genéticas que bloquean la diferenciación de blastos inmaduros que no pueden funcionar como células inmunológicas, o sea, son ineficaces. La maduración medular es ineficaz. Las células inmunológicas no han adquirido una buena competencia inmunológica, no han sufrido una adecuada maduración. Bueno, aquí quedamos en la anterior clase, neoplasias de precursores de células B y T, ¿sí? Vamos a hablar sobre los aspectos más relevantes de todas las neoplasias que vamos a mencionar, que hemos elegido para este tema, ¿ya? Tenemos la leucemia de precursores B, que es la mayoría, 86% versus el 14% de las pre-T. Es más frecuente en niños, la de linfoblástica T es más frecuente en adolescentes. Aquí hay mayor afectación, más clásica afectación extensa, incluyendo la médula ósea y la sangre periférica, y tiene un curso clínico agresivo, pero, con actualmente un 95% de remisión y en alto porcentaje de curación, ¿sí? Las linfoblásticas pre-T, que son en adolescentes, se presentan más frecuentemente como masa mediastínica por afectación del timo, pueden comprometer la médula ósea y son agresivas, ¿sí? Y no tienen tan excelente pronóstico como las pre-B. En ambos casos, morfológicamente, las células son citoplasma de talla pequeña a intermedia, como un citoplasma escaso que contiene un material granular Pas positivo, ¿sí? La cromatina es relativamente condensada, sin nucleolos evidentes. Y los marcadores inmunológicos de ambos es la deoxinucleotidil transferasa terminal, es el marcador por excelencia. Es positivo en más del 95% en ambos linfomas de células precursoras, tanto B como T. Pero en el B podríamos decir que hay otros marcadores, además del TDT, que es el antígeno PAM-B, CD19, hipodiploidía, hiperdiploidía, que se relaciona con mejor pronóstico, una clásica translocación 12-21, ¿sí? Que está también relacionada con un buen pronóstico y relacionada con estos antígenos, ¿no? Y la translocación 9-22, que en este tipo particular de linfoma, en los linfomas pre-B, es de mal pronóstico. Aquí estamos hablando del típico clásico cromosoma Filadelfia, ¿sí?
que, como les dije a mis estudiantes en práctica, paradójicamente es de mejor pronóstico, pero en los linfomas, en las leucemias granulocíticas crónicas, ¿sí? Y otra traslocación a nivel del cromosoma 11 en menores de 2 años es de también mal pronóstico, ¿sí? Entonces, en menores de 2 años y en mayores de 11 años o 12, el pronóstico no es tan bueno como en los niños entre, vamos a decir, entre los 2 y los 11 años, ¿ya? En el T, además de TDT, vamos a este marcador, CD1A, y otros marcadores como Notch 1.50, que está presente en el 50-70% de los casos, ¿sí? Y esta es la imagen morfológica clásica. Bueno, esta es una leucemia linfoblástica aguda. Tenemos sangre periférica y tenemos una proliferación, seguramente hay una leucocitosis secundaria a esta infiltración leucémica de la sangre por estas células que tienen un núcleo grande que ocupa casi todo el citoplasma. Miren, el citoplasma es escaso y se ven algunas vacuolitas o gránulos basófilos, ¿no? Comparen esos linfocitos con este que parece que es normal, ¿ya? Bueno, y ahora vamos a hablar de las neoplasias de células B periféricas, o sea, de células maduras, que tienen que acordarse de la ontogénesis que les he indicado en la anterior clase con mucho detalle, ¿sí? ¿Cuáles son los más importantes? Porque no son todos. Las neoplasias de células B periféricas, linfoma linfocítico de células B pequeñas, leucemia linfática crónica también se puede decir, porque puede tener un curso leucémico a lo largo o incluso iniciarse como una leucemia linfática crónica, el linfoma del manto, el linfoma folicular, el linfoma de Burkitt, el linfoma difuso de células grandes, que ya les he repetido varias veces, es el más frecuente en todo el mundo, ¿sí? Y es B, ¿no? Estamos hablando de los linfomas B. Linfoma de la zona marginal, que puede ser entre ellos el maltoma, que se origina en el tejido linfoide asociado a las mucosas, la tricoleucemia, que se caracteriza porque justamente tiene unas prolongaciones a nivel de la membrana celular que parecen pelitos, por eso se llama tricoleucemia, y que tiene un curso leucémico, ¿no? Y más que un curso de linfoma. Y el linfoma linfoplasmocitario, que también puede parecerse un poco al mieloma solitario o a la mieloma de células plasmáticas, pero que cursa con una discrasia de células plasmáticas, ¿no? Parecida. Hay una gamapatía monoclonal. Luego tenemos las neoplasias de células T periféricas. Aquí están las más frecuentes: linfoma T periférico sin otra denominación, el linfoma anaplásico de células grandes, LK positivo, la leucemia linfoma T del adulto, la micosis fungoide, el síndrome de Sézary, cuando la micosis fungoide, que es un linfoma típicamente T con epidermotropismo, se acompaña de la presencia de estas células atípicas del linfoma T cerebroide, que se llama la micosis fungoide. Cuando se leucemiza, entonces hablamos del síndrome de Sézary, ¿sí? Luego tenemos la leucemia de linfocitos grandes granulares, NK, y el linfoma extraganglionar de células TNK. Este se presenta más frecuentemente en la zona central, por eso se llama centrofacial de la cara, ¿no? Y aquí tenemos las principales características de cada uno de estos linfomas, ¿no? Vamos a ver algunas cosas interesantes, algunos aspectos interesantes. El linfoma del manto es en Estados Unidos el 2.5%, en Europa el más frecuente, 7 a 9%, ¿sí? Está derivado en ese algoritmo que hicimos de la ontogénesis linfoide, de las células B virgen, linfocitos B nativos, que son de memoria también, linfocitos B parecidos a los linfocitos normales del manto, ¿sí? Irregulares, pequeños e intermedios en cuanto al tamaño, y arquitecturalmente hay un borramiento arquitectural, aunque hay un patrón sutilmente nodular, eventualmente, ¿no? Puede tener un patrón difuso a sutilmente nodular. ¿Dónde se presenta más frecuentemente? ¿En qué pacientes? Adultos mayores, más frecuente en varones,
Se caracteriza por una linfadenopatía generalizada que puede tener compromiso extraganglionar, como en el vaso, la médula ósea, el tracto gastrointestinal. Puesto que hay compromiso de la médula ósea, puede cursar con pancitopenia y esplenomegalia. Clínicamente tiene un curso indolente, moderadamente agresivo, y el pronóstico de vida media es a 3 a 4 años. Por lo tanto, no es de muy buen pronóstico, tiene un mal pronóstico, ¿sí? Y el genotipo o el inmunofenotipo más importante para cuando hagamos inmunohistoquímica o marcadores moleculares, el B, todos los marcadores para células B, pero en particular CD5 positivo, CD23 negativo, ¿ya? Hay una clásica translocación 11-14 con sobreexpresión de la ciclina D1 e inmunoglobulina H, ¿sí? Que participa en la progresión de la fase G1 a la fase de síntesis del ciclo celular. Entonces, esta es la ciclina D1 que favorece esta progresión. Entonces, cuando hay una sobreexpresión, entonces hay una proliferación secundaria a este fenómeno. Los linfocitos de células pequeñas, linfoma linfocítico de células pequeñas, que también puede ser una leucemia linfocítica crónica, 4% de los linfomas y 30% de las leucemias en adultos, sobre todo, ¿no? Su origen en las células B virgen o en las células de memoria post-centro germinal, ¿no? Son linfocitos pequeños, aparentemente maduros, no estimulados, mezclados con un número variable de células grandes activadas, con un patrón típicamente difuso que borra la arquitectura ganglionar, ¿sí? Cuando es el ganglio el comprometido primariamente. Hay frecuente una asociación con una trisomía 12 y estas lesiones son también frecuentes en este tipo de linfoma. El BCD5 es positivo y el CD23, a diferencia del linfoma del manto, también es positivo. Todos los marcadores PAN-B son CD19 y CD20 positivos y los niveles de inmunoglobulina M son bajos. ¿Dónde se presenta? En edad avanzada, la relación hombre-mujer es de 2:1, clásicamente una adenopatía generalizada con afectación de la médula ósea, el hígado, el vaso. En algunos casos puede haber hemólisis autoinmunitaria y trombocitopenia, ¿sí? La leucemia es más frecuente en adultos en el mundo occidental que el linfoma. El curso es indolente, pero no hay una cura todavía. Hay una transformación de los linfocitos prolinfocíticas en células grandes. O sea, este tipo de linfoma también puede sufrir el síndrome de Richter, ¿no? La transformación de un linfoma indolente en un linfoma agresivo. Y en ese caso empieza el tratamiento también agresivo. El linfoma folicular es muy frecuente en Estados Unidos y en Europa, ¿sí? 40% de los linfomas de los adultos son de este tipo. Se originan en las células B centrogerminales, centrocitos y centroblastos, y claro, como su nombre lo dice, tiene un patrón arquitectural folicular, ¿sí? Es típicamente CD10 positivo, todos los marcadores PAN-B son positivos, los niveles de inmunoglobulina G son presentes, altos, y esta translocación 14-18 con reordenamiento del gen de fusión BCL2 y BCL6 también puede ser positivo. Pero este reordenamiento BCL2 con inmunoglobulina H es el característico, ¿ya? Es más frecuente en adultos mayores, linfadenopatía generalizada con afectación menos frecuente de la médula ósea. Tiene un curso indolente con una vida media de 7 a 9 años. Actualmente dicen más tiempo. Hay que dar quimioterapia a dosis bajas en la escuela gringa. Y la transformación histológica es el problema, porque en el curso indolente que tiene esta neoplasia, entre el 30 y 50% de estos linfomas foliculares, en algún momento de su historia natural se transforman en un linfoma de células grandes, ¿no? Linfoma no Hodgkin difuso de células grandes. Tenemos el linfoma de Burkitt, menos del 1% de los linfomas en Estados Unidos, pero hay 3 tipos, ¿no? Ya vamos a ver eso. Se origina en la célula B centrogerminal, también cuenta con un borramiento arquitectural en la histología. Las células son de talla intermedia, la cromatina densa, nucleolos inconspicuos, pero presentes, una alta tasa de mitosis, un recuento mitótico muy alto y muy
frecuentes células apoptósicas que van a ser fagocitadas por macrófagos, dando al patrón basuramiento arquitectural, a esa proliferación difusa de estas células, un patrón en cielo estrellado. B, marcadores B, CD10 positivo. El gen más importante es el reordenamiento del gen c-MYC e inmunoglobulina G. En muchos de los casos, vamos a ver, en el 100% de los endémicos, por ejemplo, el virus de Epstein-Barr latente está presente. Les decía que hay 3 tipos: africano, esporádico y los que están asociados al VIH. En el caso de esporádico y asociado al VIH, generalmente en adolescentes o adultos. En el africano también puede ser en niños, además de adolescentes. Hay compromiso extraganglionar con frecuencia. En el africano, por ejemplo, la mandíbula, y en los otros órganos viscerales, tracto digestivo, ¿no? Tiene un curso muy agresivo. Su alto recuento de mitosis nos dice que es un linfoma muy agresivo, mucha proliferación celular, pero es curable. En un alto por ciento de los casos es curable, sobre todo el endémico, ¿no? Seguimos con linfomas de células B. Tenemos el más frecuente de todos los linfomas, incluso T y B y cualquiera. Linfoma difuso de células grandes, 40-50% de los linfomas en adultos. Deriva también del B centro germinal o también del linfocito B post centro germinal, ¿sí? Hay diversos tipos celulares, predominan las células grandes con centros foliculares, de los centros foliculares más bien, más pequeños que inmunoblastos son, sin embargo, ¿no? Pero hay variaciones. El 80% son células B, el 20% son células T de estos linfomas difusos de células grandes, ¿sí? Hay diversas aberraciones cromosómicas en este tipo de linfoma. El BCL6 está presente en el 30%, el BCL2 solamente en el 10%, a pesar de ser centro germinal a veces, y el gen MYC en 5%, un bajo porcentaje. Este linfoma puede estar presente en cualquier edad, más frecuente en adultos y ancianos, pero también en niños. Masa de crecimiento rápido es la expresión clínica más frecuente. Muy frecuente afectación extraganglionar, 30% de estos linfomas, sobre todo en el tracto digestivo. Puede haber afección de la médula ósea y puede leucemizarse, pero es infrecuente. Y el curso es agresivo, pero ya miren ustedes, es curable en el 60% de los casos. Luego tenemos el linfoma de la zona marginal extraganglionar, 5% en los adultos, deriva de las células B memoria post-centro germinal, son de tamaño variable histológicamente, 40% con diferenciación plasmocítica y puede caracterizarse cuando compromete los epitelios del tracto digestivo, sobre todo en el estómago, por ejemplo, una lesión linfoepitelial. Esto quiere decir que los linfocitos se introducen en el epitelio ganglionar, provocando un tráfico de linfocitos a través del epitelio. ¿Cuáles son los marcadores? Bueno, obviamente estamos hablando de una célula B, CD5 negativo, CD10 negativo. Tenemos unas trisomías 11-18, translocación, perdón, 11-18, translocación 11-14 y algunos genes de fusión, como el MALT1, que es el que utilizamos actualmente para el diagnóstico inmunohistoquímico, ¿ya? Y otros marcadores también. El más frecuente en adultos, extraganglionar. Caramba. Perdón, cachito. No sé qué pasa aquí. No puedo hablar seguido sin que me carraspee. Bueno, la localización extraganglionar, que es la más frecuente, es en el tracto digestivo. Tiene un curso indolente y puede, sin embargo, transformarse a un linfoma más agresivo en fases avanzadas. La curación puede ser incluso solo tratando al agente etiológico como el Helicobacter pylori, ¿no? En el caso de que sea relacionado con él, con la inflamación crónica. La tricoleucemia es una variedad de leucemia derivada de las células B
de memoria postcentro germinal, varias células son postcentro germinales B. Se caracteriza, como dijimos, finas proyecciones citoplasmáticas parecidas a pelos, de ahí su nombre. Todos los marcadores B, CD5 y CD10 son negativos, y tenemos estos marcadores CD11C y CD103. Pueden haber mutaciones activadoras del gen BRAF, ¿no? Más frecuente en adultos mayores, compromiso de médula ósea y vaso, pues es una leucemia. Afectación ganglionar, en cambio, excepcional. Un curso indolente, un pronóstico excelente, muy sensible a los quimioterápicos, convencionales incluso, ¿sí? El linfoma linfoplasmocítico también deriva de la célula B de memoria postcentro germinal, tiene una diferenciación parcial a célula plasmática, ¿sí? Es un poco un linfocito B a medio camino para transformarse en célula plasmática. Luego tenemos sus marcadores, son B, pero CD5 y CD10 negativos, adultos mayores, una característica que les dije, síntomas de hiperviscosidad de la sangre, ¿no? Como el ejemplo típico es la macroglobulinemia de Waldenström. Curso indolente, pero incurable. Luego tenemos el mieloma múltiple, plasmocitoma, que deriva de las células plasmáticas, que son obviamente procedentes de la célula B postcentro germinal de la médula ósea, y tiene diversos ordenamientos con afectación de la inmunoglobulina G, y en adultos mayores y más frecuente compromiso óseo, con lesiones líticas y que pueden llegar a la fractura patológica. Otra característica, puesto que hay lisis ósea, hay hipercalcemia, que por la producción de la proteína M puede provocar insuficiencia renal y amiloidosis primaria en varios órganos. Hay una variedad de linfoma de células plasmáticas que se llama plasmocitoma, que consiste no en un mieloma múltiple, sino en masas aisladas en hueso o en tejidos blandos, orofaringe sobre todo, ¿sí? El curso es variable, con la quimioterapia, remisión de un 50-70% de los casos. Luego tenemos los linfomas T. El linfoma T periférico no especificado, está dado por las células T maduras. Es heterogénea, un espectro de células grandes, intermedias, pequeñas, contornos irregulares en el núcleo. Esto es característico, a veces cerebriformes. El TDT es negativo, porque esto es positivo en los linfoblastos T. Y los marcadores son el CD3 positivo, que es el marcador T universal, diríamos, CD2, CD5, CD4, CD8, algunos. La linfadenopatía que se presenta en estos linfomas es generalizada, eosinofilia, prurito, fiebre, pérdida de peso, curso agresivo, peor pronóstico que sus pares B, ¿no? La leucemia linfoma de células T del adulto, derivada de las T-helper, o sea, CD4 positivo, ¿no? Tiene CD25 positivo, receptor de interleucina 2, el virus del linfoma leucemia de células T es 1 positivo, está presente en adultos con lesiones cutáneas, afectación medular y hipercalcemia. Es más frecuente en Japón, África y el Caribe. Tiene un curso agresivo. Linfoma anaplásico de células grandes, T citotóxicas, ¿no? CD4 positivo también, reordenamiento de ALK, como les dije. Este es un gen de reordenamiento que se caracteriza por al linfoma anaplásico. Y como su nombre lo dice, aquí debería decir células muy grandes, pleomórficas, pero curiosamente tienen una muy buena respuesta al tratamiento, ¿no? Puede estar presente a niños y adultos jóvenes, puede comprometer ganglios linfáticos y también tejidos blandos. También frecuentemente el tejido subcutáneo. Linfomas de células NKT, extraganglionar. Es más frecuente el NK que el de células citotóxicas, ¿ya? Sus marcadores CD4, CD16, ninguna anomalía cromosómica específica asociada uniformemente con el virus de Epstein-Barr, sin embargo. Adultos mayores, masas destructivas sin uso nasales, ¿sí? En centro facial, por eso, ¿no? Y también se puede asociar a un síndrome hemofagocítico.
La afectación ganglionar es excepcional, el curso es agresivo y de muy mal pronóstico. Este tipo de linfoma se llamaba antes granuloma letal de la línea media, porque tenía este curso tan agresivo. Luego tenemos la micosis fungoide y el síndrome de Sézary cuando estas células están presentes en la sangre. Deriva de las células T helper, por lo tanto CD4 positivas, cuenta con un epidermotropismo, tiene varias fases, ¿no? No hay anomalías cromosómicas específicas, adultos, máculas, placas y nódulos cutáneos, un eritema generalizado, cuando hay la parapsoriasis, sobre todo el eritema, los pacientes presentan una eritrodermia muy generalizada, ¿no? Y tiene un curso indolente, lentamente progresivo, y tiene un buen pronóstico en cuanto a la respuesta al tratamiento, con varios cremas, incluso corticoides, o en última instancia, terapia lumínica. La leucemia linfocítica de células T granulares, dos tipos, CD8 y NK, ¿sí? El TSD4, el CD16, sin anomalía cromosómica específica, adultos mayores, esplenomegalia, neutropenia, anemia, a veces enfermedad autoinmune. Tiene un curso clínico indolente. Bueno, entonces, algunas otras características. Los linfomas de células pequeñas pueden tener estas dimensiones. El citoplasma es escaso, los núcleos son pequeños, la cromatina compacta, no suelen tener nucleolos por lo menos muy prominentes, ¿sí? Pueden tener una proliferación difusa o folicular y también pueden proliferar a células grandes en un marco de células pequeñas, ¿no? El perfil fenotípico es variable, pueden ser B, T o ni T ni B, y la derivación no linfocítica en las células mieloides, en la leucemia mieloide aguda. Clínicamente, el linfoma folicular hemos dicho que puede afectar a los adultos, ¿sí? Raramente a los niños, más frecuentemente afectación ganglionar, cervical, inguinal, abdominal o extranodal o extraganglionar, ocular, tejidos blandos, piel. La médula ósea se afecta en casi el 40% de los casos, tiene un curso asintomático, pero puede progresar a un linfoma de células B grandes, ¿sí? Este es el patrón, este es un ganglio reactivo y este es un linfoma folicular, ¿sí? Estamos viendo solamente la parte central de los folículos, ¿no? Aquí hay maduración, hay macrófagos con cuerpos tingibles, ¿sí? Aquí está los linfocitos en varios tamaños y formas, ¿no? Es una evolución polimorfa, centrocitos, centroblastos. Aquí no, aquí son todos parecidos, ¿no? Aquí en este caso son de talla intermedia. En el linfoma folicular, el CD20 es positivo, el CD10 es positivo en varios casos. En los linfomas reactivos, en el GEMSA se ve así, ¿sí? Los macrófagos con cuerpos tingibles, este patrón folicular clásico con un manto bien formado. Aquí el manto no es muy preciso y no hay maduración en los linfocitos. Y cuando hacemos inmunohistoquímica, en los ganglios reactivos, en la hiperplasia linfoide folicular, miren, el Ki67 es alto y en cambio en los linfomas es bajo, porque es un linfoma de curso indolente, lentamente progresivo. El BCL2, que es el marcador por excelencia, es negativo en las células centrogerminales y es positivo en las células centrogerminales en el linfoma, ¿no? En los ganglios reactivos, negativo, en los linfomas, positivo. Miren, en el manto es positivo el BCL2. Esta es la imagen típica de un linfoma folicular. Este es un linfoma folicular no tan folicular y este es un linfoma que ya casi ha perdido el folículo. Puede tener estos tres patrones, ¿sí? Luego tenemos el linfoma del manto, ¿sí? En grupos avanzados. Vean, vamos a ver sobre todo la morfología. Vean el espacio interfolicular, una proliferación difusa de células de talla mediana, muy parecidas a las que hay del manto. Todavía se conserva un poquito el manto folicular
Y los centros germinales son pequeñitos y mal hechos, ¿no? Pero este es un linfoma del manto bastante clásico, que podríamos decir, ¿no? Puede comprometer otros órganos, como por ejemplo en el tracto digestivo, la linfomatosis polipoide. Y también puede leucemizarse, ¿sí? Estos son los marcadores, ya hemos visto varios de ellos. Y esta es la imagen comparando con los centrocitos del centro germinal y las células del manto, ¿no? Y este es un linfoma, porque todas las células se parecen entre sí. Son los linfocitos en un acercamiento del manto normal. El centro germinal está por aquí y este es el manto, ¿no? Vean, la diferencia es poca, pero son células un poquito más grandes y una población más monótona, con una cromatina menos finita que esta, ¿no? Más grumosa. Aquí tenemos el linfoma de células del manto también. Aquí se conserva mejor el sutil patrón folicular, ¿no? Pero está comprometido por esta proliferación monoclonal de linfocitos del manto. Aquí tenemos la clásica expresión del gen del linfoma de células del manto, la translocación 11-14, ¿no? Para que codifica la ciclina de 1. Y tenemos aquí, esta es la translocación y esta es la hibridación in situ fluorescente de esta translocación presente en esta área. Bueno, ahora vamos a empezar con el linfoma de Burkitt, una visión panorámica. Este es un Burkitt endémico, compromiso del maxilar, y esta es la imagen en cielo estrellado, linfocitos de talla pequeña a mediana, muchas células en apoptosis y por lo tanto muchos macrófagos fagocitando estas células que están muriendo. Teóricamente hay una tasa alta de mitosis, en este ejemplo no lo veo mucho, pero aquí sí, muchas mitosis. Vean la gran cantidad, muchos macrófagos, ¿no? Y aquí también vemos la translocación MIC, es la clásica. Aquí tenemos en un extendido citológico ese patrón basófilo del citoplasma, el núcleo ocupando casi todo el citoplasma, pero se pueden reconocer estas vacuolitas. El KI67 es muy alto, lo que nos habla de una alta tasa de mitosis. Aquí tenemos afectación del tracto digestivo por este linfoma, que es B, obviamente, es de 20 positivo, y un alto índice mitótico, KI67 muy alto. Muchos macrófagos fagocitando los linfocitos muertos. Hemos dicho que hay 3 tipos de linfoma de Burkitt, el endémico, el esporádico, el relacionado con el VIH, ¿sí? Todos estos... En el caso endémico hay una cierta relación con la malaria, ¿sí? Y en el VIH, obviamente, infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, ¿no? Hay un primer golpe que va a producir un fondo de disregulación inmunológica. El virus de Epstein-Barr va a ser como un cofactor o facilitador para que ocurra un segundo golpe genético, ¿sí? En las células postgerminales de memoria, que van a proliferar y van a sufrir en el tercer golpe la famosa translocación CEMIC, ¿no? Y este es el factor central que va a favorecer el desarrollo del linfoma de Burkitt. Bueno, aquí tenemos la comparación entre el endémico, el esporádico, el asociado al virus en niños, el esporádico en gente joven, adultos, y el VIH en adultos. El sitio, mandíbula, órbita, abdominal, tracto digestivo, ¿no? Ilium terminal, sobre todo en el esporádico. Este es más frecuente en Estados Unidos. Y puede ser ganglionar o extraganglionar en el virus asociados con el VIH, ¿no? La infección relacionada con el virus de Epstein-Barr, aquí en el 90%, algunos autores hablan del 100% en el endémico,
esporádico 20 a 30%, lo mismo que en el asociado al virus de Epstein-Barr, 20 a 30 a 40%, un poquito más, ¿sí? La translocación MYC, que es el principal marcador genético, está presente en el 80% de los casos, ¿sí? En el 15% en el linfoma esporádico y en el 5% en el virus, asociado al virus de Epstein-Barr. Y hay otro tipo de translocaciones también asociadas, ¿no? Y aquí tenemos algunas características también repetidas un poco. Las células son inmunoblásticas, redondas, pequeñas. Este linfoma entra dentro del diagnóstico diferencial de las células redondas, pequeñas y azules, ¿no? Alto índice mitótico. Aquí tenemos otro linfoma. Este ya no es Burkitt, aquí tenemos la lesión linfoepitelial del linfoma MALT, del maltoma. Vean, esta es una glándula intestinal, ¿sí?, de Lieberkühn, y vean cómo se está metiendo. O podría ser también una glándula gástrica, ya es difícil aquí de distinguir. Probablemente sea una glándula gástrica, más que de Lieberkühn. Aquí se ve la glándula y aquí se ven los linfocitos cómo están migrando, afectando al epitelio. Este es lo que se conoce como la lesión linfoepitelial, que nos hace ciertamente el diagnóstico de, bueno, nos hace sospechar en la histología clásica de un linfoma de la zona marginal, ¿no? En este caso, maltoma. Los linfomas de células grandes tienen este patrón, células grandes con núcleos vesiculosos, nucleolos prominentes. Los que derivan del centro germinal tienen nucleolos pegados a la membrana celular y no son tan grandes como en el linfoma inmunoblástico. Aquí tenemos otro tipo de linfoma de células grandes, vean, hay muchas células grandes, ¿no? En este caso, en un marco de células pequeñas. Aquí tenemos que son B y aquí tenemos el CD68 cuando los linfomas son derivados de los histiocitos, ¿no? Histiocítico verdadero. Aquí tenemos la clásica morfología del linfoma B, de células grandes. Aquí también, aquí son multilobulados, aquí son monomórficas, los núcleos son grandes, el citoplasma es más o menos amplio, y los nucleolos típicamente pegados a la membrana, ¿ven? Como en este caso. Claro que hay algunos que se parecen a inmunoblastos, pero la mayoría de los nucleolos están pegados a la membrana celular. Este es el típico linfoma de células grandes inmunoblástico, que puede ser B o puede ser T, pero generalmente es B, ¿no? Este es el polimorfo que veíamos en la anterior diapositiva, ¿sí?, con una mejor coloración, y este es el de tipo inmunoblástico. Son B, este es un linfoma difuso de células grandes B, porque el CD20 está marcando a toditos los linfocitos. Vean qué marcaje. Ojalá todos nuestros casos marcaran así. No habría ninguna duda de que es un linfoma de células B grande, ¿no? Y aquí tenemos el alto índice de proliferación. Todas las células que están captando el marcador de proliferación celular Ki67 quiere decir que están en división, en alguna etapa de división, ¿no? Este es un linfoma de células grandes, difuso, igual. Vamos a ver ahora los linfomas de células T, el CD30 positivo, puede ser como en el linfoma de Hodgkin, pero en este caso es un linfoma difuso de células grandes, ¿ya? Bueno, con eso hemos terminado nuestra presentación de hoy día. A ver. Bueno, solo se han acordado 6 de los 10 que entraron en la anterior clase.
Entonces, aquí ahora estamos y le daremos tiempo para descansar. Descansan 10 o 15 minutitos y entran a la clase del doctor Llanos, ¿ya? Nos vemos. Hasta luego. Sí, doctor. Gracias, doctor. Hasta Hasta luego. luego. Doctor, gracias. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Chao, chao.